días. Estamos en la sede de Habitarnos con el licenciado Mauricio Weintraub. Queremos conocer un poco más acerca de las escenas matrices. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? La verdad es que nos resulta muy interesante toda la teoría de escenas matrices que armaste. Y Gracias. bueno, queremos conocerlo un poco más. ¿Cómo no? ¿Qué nos puedes contar? La teoría de las escenas matrices tiene que ver, obviamente es una teoría psicoterapéutica, tiene que ver con poder mirar las escenas de la infancia, sobre todo aquellas escenas de la infancia en donde el nene que fuimos no fue tratado según su necesidad. Cuando esto pasa, digamos, cuando en la infancia sucede esto, que el nene no es tratado según su necesidad y no es reconocido en su emoción, el nene queda como herido y en ese punto, digamos, se va como deteniendo su crecimiento y entonces queda como pequeño adentro nuestro. Y entonces lo que nos pasa en la adultez es que vamos armando situaciones en donde nos sentimos como nos sentíamos en aquel momento en la infancia. Estas situaciones empiezan a ir determinando nuestra vida cotidiana. No sabemos por qué ante determinada situación reaccionamos de una manera desmedida o no podemos reaccionar como la situación necesita o entramos en vínculos que no son buenos para nosotros pero no podemos salir de ellos. Y en general esto está anclado en estas escenas de la infancia en donde el nene no fue atendido y que nosotros todavía no pudimos sanar. ¿Cómo habría que abordar a ese niño si ya no está físicamente acá? Sí, es muy interesante la pregunta. En realidad el nene no está y en otro sentido está. Porque, digamos, todos tenemos la siguiente situación en nuestra vida cotidiana. Tenemos situaciones en donde, independientemente de la edad que tengamos, nos sentimos como si fuéramos nenes. O tenemos un miedo desproporcionado, o tenemos una tristeza desproporcionada, o tenemos un enojo desproporcionado. O sea, hay como momentos en nuestra vida cotidiana en donde como si entramos en otra dimensión. Y si bien a veces, o muchas veces, entendemos que la realidad no nos provoca esta reacción, la verdad es que nos sentimos de esa manera. Todos tenemos un montón de ejemplos, pero siempre recuerdo el ejemplo de un paciente que me contaba y él me lo contaba y él mismo se daba cuenta, pero no lo podía evitar, que cuando a él no le paraba el colectivo, la verdad, dice, yo si pudiera iría y lo mataría al colectivero. O sea, no, ya deja de interesarme tomar el colectivo, me interesa matar al colectivero. Él mismo se daba cuenta que esto era desproporcionado, porque a lo mejor no le paraba porque él llegó tarde a la parada o lo que sea, pero era lo que sentía. Y trabajando con él habíamos llegado a una escena muy crucial que se había repetido varias veces, que era cuando él iba al comedor donde estaba la mamá, y la mamá estaba estudiando porque estaba haciendo una carrera en ese momento y él era chiquito, tenía 4 o 5 años, y le decía, mamá, ¿jugamos? Y la mamá siempre le decía que no podía porque estaba estudiando, y si él insistía, lo que hacía la mamá era levantarse y se iba para la cocina. Entonces él veía la espalda de la mamá alejándose y en el trabajo empezaba a quedar claro cómo era la misma sensación que él sentía cuando el colectivero se alejaba. ¿A eso vos le llamás escenas matrices? La escena matriz es la escena con la mamá. O sea, es una escena en donde se ve una dinámica vincular entre los padres y el nene, en donde el nene no es atendido según su necesidad. Esto provoca una herida en el nene, y esta herida, si no es sanada luego por el sujeto adulto la vuelve a repetir, o se le vuelve a repetir en su vida una y otra vez para que él pueda sanarla. Y es ahí donde el rol del terapeuta o del psicólogo toma preponderancia, ¿no? En acompañar al sujeto a transitar, porque no creo que sea un camino fácil. Yo creo que el rol del terapeuta es fundamental, porque el terapeuta termina como iluminando, el terapeuta en el vínculo con el paciente, ¿no? Digamos, en el espacio terapéutico se termina como iluminando aquella zona que está oscura. Si no, me quedo en que quiero matar al colectivero, pero en realidad lo que siento es el abandono por mi mamá que no juega conmigo. Tengo entendido que Habitarnos ofrece talleres como para abordar toda esta temática. ¿Qué objetivos perseguís con los talleres? En realidad, digamos, todo lo que hacemos en Habitarnos parte de la mirada de escenas matrices. Escenas matrices no es una escuela psicológica, es una mirada, es una manera de mirar el vínculo del paciente y el terapeuta, es una manera de mirar al paciente, y todo lo que hacemos en Habitarnos parte desde esta mirada.
Aparte tenemos específicamente lo que llamamos talleres de escenas matrices, que son talleres en donde se junta un grupo de personas y armamos una dinámica a partir de la cual volvemos a la escena original de alguna de las personas que quiera traer su escena. Y ahí, a partir del armado a través de aquella escena, se le ayuda al paciente a ingresar a esa escena y a darle a ese nene lo que el nene necesitaba. O sea que todo podría resumirse en escuchar a ese niño, ¿no? Y transitar ese camino y desde habitarnos colaborar en poder trascenderlo, ¿no? Escuchar sería lo primero, que ya es bastante difícil, porque en general uno, digamos, viste, es como la historia oficial, ¿no? Uno tiene una historia oficial que le conta, viste, los gobiernos cuentan una historia oficial, los padres contamos una historia oficial. Y los hijos crecen con esa historia como si esa historia fuera la verdad. Entonces hay todo un movimiento en el proceso terapéutico que tiene que ver con poder encontrar otro lugar desde el cual mirar la propia historia. Me acuerdo de una paciente que decía: yo era una nena muy caprichosa. ¿Por qué? Y porque siempre pedía lo que quería. Y a ella esto lo llamaba capricho. Yo decía: ¿por qué eras caprichosa? Pedías lo que querías. Bueno, pero era caprichosa porque nunca me conformaba. Bueno, querías más. O sea, el término caprichosa era la manera como a ella la habían llamado para desautorizar justamente para desautorizar que quería eso que quería. Cuando ella sigue en su adultez llamándose caprichosa o llamando a esa nena caprichosa, no puede confiar en su propio deseo hoy, porque lo vuelve a llamar capricho. Entonces, si ella sigue mirando la historia a partir de la mirada oficial, repite la mirada en su vida cotidiana. Entonces, poder verdaderamente escuchar a esa nena, como me decías recién, es como lo primero. Después de escuchar a esa nena, el movimiento va a tener que ver con poder darle lo que ella realmente necesita o necesitaba, que no siempre es lo que está pidiendo comprar. Y en ese movimiento se genera un vínculo entre el adulto que yo soy y esa nena que me permite, por ejemplo, después confiar en mis deseos y poder decir que sí o que no a lo que se me ofrece ahora en la vida. Muchas gracias, Mauricio. Un placer.